Hola, hola, ¿cómo están? Bien, buen día. Hola, buen Buenos día. días. Vamos a esperar un tantito a que se conecten los demás. Igual, como siempre, 8:05 y comenzamos. Sí, Sale. gracias. ¿Subiste tu tarea, Joaquín? Pues sí. Se logró. Ya con las bendiciones Yo y también. las oraciones previas y ya. A ver qué onda. Sí, Oye, yo. bueno, no, mejor no lo digo ahorita aquí. Sí. Vale, ahora sí. ¿Cómo han estado? Pues Bien, pues se logró. Gracias por la retro. Luego te Qué platico bueno. qué hice y en qué quedó. Ok. Ahorita es un momento difícil para muchas personas en el semestre porque pues es cierre de semestre. Entonces, es para ustedes yo creo un momento de exámenes de candidatura o exámenes de grado. En ocasiones es nada más exámenes no es examen, pero obviamente la presentación de tu trabajo del semestre y sí, también esa pesa, ¿no? Entonces, bueno, espero que les vaya muy bien en todas esas cosas. No se estresen. Bueno, sí estrésense porque es parte de él, ah, pero ya pronto salen, ¿no? Fluimos. Ajá, fluyan. Sí. Vamos a terminar con el estudio de la sesión 5 que la vez pasada había tenido un par de errores que yo no me había percatado. Entonces, les pido que por favor bajen la versión que es actualizada, que es la que acabo de subir hace unos, si acaso un par de días. Entonces, si la tienen ya, vuelvan a descargar porque hubo algunas modificaciones. Y les voy explicando. Vamos a hacer esto al revés, como lo hemos hecho, que, o sea, generalmente voy primero con el script y luego les voy preguntando cosas. Ahorita les explico la parte teórica. Este script, esencialmente el de la sesión 5 se centra en lo que es estudios de correlación y regresión. Y hay algunas cosas de correlación que seguramente ya saben y se ven cómo funcionan igual con las de regresión. Pero en correlación se pueden hacer cosas que son mucho más útiles. La gran mayoría de los alumnos, al menos que yo conozco, y de las personas que regularmente trabajan con esto, conocen la correlación de Pearson
la clásica correlación de Spearman, y por ahí alguno que otro maneja la correlación de Kent, ¿no? Que es una versión distinta de Spearman. Y muy pocos conocen otras variaciones de correlación que pueden llegar a ser útiles en algunos objetivos de investigación. Sobre todo, voy a decirlo de la manera más honesta posible, este, pueden resultar apantallantes si los ponen en algún momento en algún proyecto. Porque es como de, órale, está utilizando una correlación que es Pearson. Esta persona sabe mucho de estadística, cuando en realidad la variación es relativamente poca. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo, igual la misma base de siempre, el mismo espacio de trabajo, que es el taller R. Estas paqueterías que aquí están explicadas para qué son, que hay que cargarlas, no son las regulares de siempre. Hay algunas que cambian, Sage se mantiene, pero este script tiene Polycore, que es para correlaciones viscerales, punto viscerales, correlaciones tetacóricas y policóricas, y tiene Pipicore, que es un paquete que sirve para hacer correlaciones parciales. ¿Qué son esas cosas? Ahorita les explico, no se preocupen, vamos poco a poco. Entonces, cargo los datos en mi clasiquísimo objeto base. Aquí está mi objeto base y como siempre lo veo. Esto a veces es útil, como saben, a veces no. Ya como lo hemos visto muchas veces, pues es el mismo archivo de siempre. Pero es una buena práctica siempre tener una línea de código que esté encargada de visualizar los datos, ya sea view y el objeto, o sea glimpse y el objeto. A mí me gusta más glimpse, a quienes les gusta más view. View les abre la base de datos. Sí, le ponen base, que es la base de datos, y les abre la base de datos, ¿no? Y ustedes pueden observar la base de datos que se tiene. Ahí está. Si no es view, Glimpsy les da lo que está, vimos en pantalla, en la parte de abajo, que es columna uno nombres de las variables, columna 2 el tipo de variable, si es de carácter, si es un valor numérico, y columnas 3 en adelante, los valores que involucran esas variables. A mí me gusta eso porque pues, te permite ver el nombre correcto de la variable y más fácil copiarlo, pegarlo si lo necesitas hacer en un archivo. Por si quisieran hacer una visualización automática luego con Summary, además, acuérdense que también se puede hacer esa visualización previa. Si yo pongo Summary base, me va a dar, pero los estadísticos descriptivos de cada una de mis variables. Son tres alternativas. A mí me gusta Glimpsy, pero ustedes podrán utilizar la que ustedes quieran para visualizar sus datos. De esa base, yo no quiero todos los datos, no quiero todas las escalas de afecto positivo, más bien no quiero todos los ítems de afecto positivo y negativo, quiero algunos. Entonces utilizo la variable, bueno, más bien la función select del paquete DeepL, para seleccionar sexo, edad, uso a la semana, afecto negativo y afecto positivo. Concateno con los pipets la función NAOMIT para que me quite todos los datos perdidos que haya y lo guardo en un nuevo objeto que va a ser base 2. ¿Ok? Ahí está. Ya tengo mi objeto base 2. Los voy a utilizar los dos. Entonces vamos con las clásicas. Correlación de Pearson. ¿Cómo se interpreta? Ya lo habíamos hablado en algún momento. Muy sencillo. Es una correlación, es una prueba esencialmente estadística, aunque se puede utilizar no como una prueba de hipótesis, sino simplemente como una prueba estadística que te ayuda a ver la correlación que existe entre dos variables, entendiendo como correlación la relación lineal entre dos puntajes. El puntaje de la prueba uno versus el puntaje que sacas en la prueba 2. ¿Ok? ¿Qué involucra que estén relacionadas en una correlación de Pearson? Que la probabilidad de ocurrencia de una de las variables, en teoría, va a estar ligada a la probabilidad de ocurrencia de la otra variable. ¿Dependiendo de qué? Del signo de la correlación. ¿Ok? Si la correlación es positiva, pues sus probabilidades de ocurrencia son iguales en términos de si una de las variables está arriba, la probabilidad de ocurrencia de la otra también es que esté arriba. Si una de las dos variables está abajo, la probabilidad de ocurrencia de la otra es que esté abajo. ¿Joaquín? Sí, Tona, entonces los puntajes de la R son porcentajes de probabilidad, se interpretan como probabilidades. Sí, es como probabilidades, exactamente. Entonces, el puntaje de una correlación de Pearson te indica, se le llama fuerza de la correlación, pero la fuerza no es otra cosa que la probabilidad de que sepas algo de la otra variable. También, ¿sabes qué me ha pasado mucho? Y ya lo tengo ahí en una página de mis apuntes, diferentes autores.
te dan diferentes interpretaciones, que si es bajo, mediano, mediano. Entonces, así como que el punto 5 no es, ya la hice, punto 6 hasta, ¿cuál es tu opinión? Opinión es que no debería de haber puntos de corte. Hay una cosa que es importante que se entienda. Igual, no les di quizás el marco al principio porque estaba más allá de las razones de ese curso, pero creo que es pertinente en este momento. La estadística que hacemos nosotros se llama frecuentista, ¿ok? Generalmente. Esta estadística frecuentista se basa en, obviamente, obtener frecuencias de ocurrencia de un evento, eh, valores de evento, que son estos casos, las personas, pues, y con base en la frecuencia de ocurrencia de un evento, pues haces una serie de cálculos con esa ocurrencia, que en este caso serían media, desviación estándar, y con esos después haces las pruebas famosísimas estadísticas, pruebas de hipótesis, ¿ok? Realmente, la realidad no funciona así. La realidad funciona con probabilidades, no con cantidad de eventos que ocurren. No es como que yo vaya por la calle, muestre 400 veces que pase yo por la calle y así sepa lo que me va a pasar. ¿Sí me entienden? Esa es la forma en cómo funciona la estadística frecuentista. En todas las posibles muestras de este evento, ¿en cuántas de esas ocurre esto? ¿Ok? Es el equivalente de pensar que para que yo pueda saber si va a llover, pues yo voy a salir 400 veces de mi casa y en función de eso, a ver cuántas de esas llueve y voy a decidir así si llueve o no. Entonces, no funciona así del todo la estadística. Más bien la realidad, la estadística frecuentista sí. ¿Por qué? Porque nos basamos en cuestiones de cantidad de eventos calculados. ¿Cómo funciona realmente la realidad en términos de probabilidades? Yo sé que si salgo a la calle hay un cierto porcentaje de probabilidad de que llueva, sin tener que muestrear 100 veces el que salga de la calle. En esta sola ocasión, hoy, por ejemplo, tengo un porcentaje menor al 10% de que llueva en las próximas 4 horas. Nunca es cero, jamás es cero, pero es muy bajo, ¿ok? Lo más seguro entonces es que yo pueda salir sin un paraguas. Toma una decisión. Esas, esa realidad reflejada en probabilidades se utiliza en una estadística que se llama estadística bayesiana, que después, si quieren, ustedes la averiguarán y todo lo demás. La estadística bayesiana se fundamenta no en frecuencia de eventos, no en estadística frecuentista, sino en probabilidades de eventos. ¿Cuánto es la probabilidad de que ocurra esto? Y la bayesiana lo que hace es generar probabilidades ponderadas en función de otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se mantenga con su puntaje de depresión en función de que tome un taller? Esa es la manera en cómo funciona la realidad. Entonces, si yo aplico estadística bayesiana, lo que voy a tener es la probabilidad de ocurrencia de la depresión y después la probabilidad condicional de ocurrencia de la depresión en función de tomar un taller de manejo de regulación emocional, por ejemplo. Y eso me va a dar un puntaje. ¿Por qué todo esto viene al caso? Ese puntaje tiene una cosa que se llama factor de incertidumbre, que es cuánto nos podríamos estar equivocando porque no tenemos tanta información para asegurar que la probabilidad es esa, de qué hipótesis estamos probando. Acá generamos puntos de corte artificiales para tomar decisiones. En la estadística bayesiana, todo se basa en qué tan probable es que ocurra en función de algo. En realidad, las pruebas estadísticas funcionan como base con una probabilidad, la distribución normal. Entonces, si tú me dices cuál es el punto de corte adecuado, es que realmente no necesitarías un punto de corte. ¿Para qué decir que una correlación es baja, media o alta? Si puedes decir la fuerza de la correlación directamente. Y en una correlación de punto 3, tú, yo, Patricia, Héctor, María, Antonia, van a decidir si eso es débil, fuerte o suavecito. Lo que sabemos todos juntos es que la probabilidad de que una variable esté en la misma posición que la otra es de punto 3 porque sacó ese puntaje en la prueba de correlación dispersa. Es decir, no te guíes por los puntos de corte. ¿Ok? Decir si es una correlación fuerte, si es una correlación débil, realmente no es útil a nivel de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en psicología social una correlación de punto 4 es fuerte, pero en psicología clínica una correlación de punto cuarto es débil, tirándole a nada. Y en psicología experimental una correlación de punto 4 es mejor.
dedícate a ver las cartas y los astros. Una correlación en experimental de punto 8 es lo esperado y de ahí para arriba. En clínica de punto 6 y de ahí para arriba. Y en psicología social, con que nuestras correlaciones tengan punto 3, punto 4, ya la armamos. Entonces, va a variar mucho el criterio. ¿Por qué? Porque nuestros fenómenos son muy distintos. Entonces, lo mejor es ver la correlación como eso, como un puntaje que te indica la probabilidad de que ocurra una relación entre las variables, es decir, que las dos variables que estás correlacionando estén teniendo el mismo comportamiento. Si es positiva la correlación, si es negativa la correlación, que estén teniendo un comportamiento opuesto. Que si un puntaje de los dos está alto, el otro puntaje lo encuentres bajo. Que si eso es negativo, ¿no? Si es positivo, si un puntaje es alto, del otro también lo encuentres arriba. Eso es lo que indica la correlación. Pearson funciona para variables que son continuas. ¿Ok? Ese es el detalle de Pearson. Son dos variables del nivel al menos intervalar. Y esa es la idea de Pearson. ¿Qué pasa si no tengo variables de nivel intervalar? Pues para eso está Spearman, una correlación de rangos. Lo que hacemos es organizar los datos que tenemos de mayor a menor, de menor a mayor, les damos una jerarquía, el dato más alto de esta variable, el dato más alto de la otra. Y establecemos una regresión, una línea de correlación de Pearson exactamente igual como se haría en Pearson, pero no con los valores en crudo, sino con los rangos asignados. Por eso se le llama correlación por rangos de Spearman. En Kendall, la asignación de rangos es distinta. Ahí se hace una correlación diferente. Ya no se aplica Pearson después de establecer rangos, sino que hay un procedimiento matemático para establecer la correlación entre los rangos que se forman en Kendall. Pero son variaciones. Spearman para cuando tengo datos que no son distribuidos de manera normal, una cantidad de datos relativamente pequeña, me dará 80, 70 datos. Spearman es más confiable que Pearson. Aunque recordemos por lo que acabo de decir, funciona igual. Es el mismo cálculo, solamente que Spearman lo que hace es asignar rangos y correlacionar con Pearson esos rangos. Al final se aplica una correlación de Pearson, vaya, pero a los rangos. ¿Ok? Y Kendall es una prueba, ahora sí, no paramétrica, estrictamente hablando, más fuerte no paramétrica, que se aplica cuando los datos que estoy correlacionando son completamente ordinales. ¿Ok? Entonces ahí sí, si mi nivel de medición de las variables es ordinal, entonces aplicó Kendall y es más fácil correlacionar los datos. ¿Qué pasa si tengo datos de nivel nominal? Una chi cuadrada para poder relacionar las variables. Más fácil que aplicar Pearson-Spearman Kendall. ¿Ok? Entonces la variación entre esas es eso. Es cómo se hace el cálculo. Pero es exactamente lo mismo. Y de hecho el resultado se lee exactamente igual en las tres. Vamos a verlo. Core test es la función que se utiliza para poder hacer el test de correlación de Pearson. ¿Ok? Lo voy a aplicar para efecto negativo y efecto positivo. Y aquí tengo mi estimación de la correlación, que es menos 0.35. Tengo mi intervalo de confianza para esa correlación, menos 0.53 y menos 0.138. Tengo mi prueba T y mis grados de libertad y la significancia de esa prueba T. ¿Por qué una prueba T es raro, verdad? Parece que es raro, pero no es raro. La prueba de correlación lo que hace es relacionar los puntajes de las variables. Esto no me contrasta una hipótesis. No me contrasta la hipótesis nula. Solamente correlaciona los puntajes, matemáticamente hablando. Es literalmente una prueba de poder. Es como una D de Cohen, es como una omega en ANOVA. ¿Qué hace con el contraste de hipótesis, de la hipótesis nula? Lo hacemos con una prueba T. Tomamos el valor de la correlación empírica versus un valor que es obtenido con un estadístico T en una prueba teórica. ¿Ok? Este valor T, este es el valor del contraste de las hipótesis nula y alterna. El valor de la significancia de una correlación, les voy a tirar el mundo que quizás conocen hasta ahorita, no es la significancia de la correlación, es la significancia de la prueba estadística para contrastar la hipótesis de esa correlación, o sea, de una prueba T. Pero generalmente lo que decimos es la significancia de la correlación. Sí, la significancia de la prueba estadística de la correlación. Es la razón por la cual en los libros tienen la prueba de correlación de Pearson
y la prueba de hipótesis de correlación de Pearson separadas. En algunos libros vienen separadas, porque una es correlacionar dos variables en una muestra, la prueba de correlación, y otra cosa es saber si esa correlación es significativamente diferente de cero en una población teórica. Entonces, por eso vienen diferentes, ¿vale? Este es pues el valor de la significancia de la correlación, que sabemos que es, si es menor a 0.05, pues entonces es significativo. Así que esta correlación es significativa. El efecto negativo y el efecto positivo se correlacionan negativamente, 0.35. ¿Cómo interpretarían eso? ¿Cómo escribirían los resultados de esa correlación? Se hizo una prueba de correlación de Pearson para poder relacionar el efecto negativo y el efecto positivo. Los resultados indican que, ¿qué? Mientras sube una variable, la otra baja. Esa sería la interpretación regular, pero implica causalidad. Mientras una sube, la otra baja. Y no es así. Quiere decir que cuando una tiene un puntaje elevado o bajo, la ocurrencia de la otra va a ser contraria. Si el afecto negativo es elevado, la probabilidad de que encontremos al afecto positivo abajo es alta. ¿Cuán alta? 0.35. Ojo, no es que arriba uno, abajo la otra, es la probabilidad de que una esté arriba y la otra abajo es de 0.35. O viceversa. La probabilidad de que la segunda variable esté arriba y la primera variable esté abajo es de 0.35. No lo pueden poner como 0.35, sí, pero sí pueden poner el valor de la correlación es 0.35. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de las variables es inversa, o es inversamente proporcional, o es negativo, o es algo así. Pero por favor no pongan a más de una menos de la otra, porque pues no es cierto. Esto implica una regresión. Eso es una regresión, no una correlación, porque es puntaje de predicción. E incluso si me voy más allá, implicaría causalidad, que si muevo una, la otra se va a mover abajo, y no es cierto. Es una probabilidad. Ok. Es de reflexión porque siempre lo había interpretado como me estás diciendo que no lo hiciera. Es complicado, estrictamente hablando, no creo que nunca te lo reboten en un artículo de investigación, pero lo mejor es no interpretar una correlación directamente como una especie de, mientras una está arriba, la otra también. ¿Por qué no? Es simplemente que hay una probabilidad de que la encuentres también arriba. ¿Cuánto? Pues ahí está, el 0.35. ¿Ok? Si ven la probabilidad, hay una razón por la cual Pearson también está entre 0 y 1. Y ya sea negativo o positivo. Indica fuerza de la correlación. ¿Qué tan probable es que las dos variables se comporten ya sea igual a nivel de correlación positiva o inversamente proporcional como es en correlación negativa? Entonces, hablamos de la probabilidad de que encuentres tú a la otra variable en una posición específica, en la misma que estás viendo la variable 1 o en una posición inversamente proporcional a la que estás viendo en la variable 1. En este caso, mi variable 1 es afecto negativo. Entonces, es la probabilidad de encontrar el efecto positivo en la misma posición que el negativo o en una posición contraria. Eso es lo que indica la correlación. Si ustedes observan, eh, el R es más complicado una correlación y ahí sí 100%, como lo había dicho con Joaquín, que hacerlo en cualquier otro programa porque Core Test funciona para dos variables. ¿Qué pasa si quiero más de dos variables? Ah, bueno, tengo que seleccionar las variables que yo quiera, en este caso, por ejemplo, mis factores. Yo aquí tengo afecto negativo, positivo y la edad, porque yo quiero correlacionar esas tres cosas, y las extraigo en un nuevo objeto, data2. ¿Ok? Corro este, ahí está data2, y voy a correr, perdón, ahora una nueva función que nada más difiere por una R. Aquí es core test, pero con una R. Aquí es core test, pero con dos Rs. Y me va a dar el test de correlación de Pearson para la matriz de variables que estoy pidiendo. Arriba tengo los puntajes de correlación, aquí están, que entre el afecto negativo y el negativo es 1, entre el afecto positivo y el negativo es 0.35, como ya lo habíamos visto, está aquí arriba, y entre el afecto negativo y la edad es de 0.15.
Y abajo tengo la matriz de valores de probabilidad. Esto es significativo, esto no es significativo. No hay una correlación entre la edad y el efecto negativo. No hay una correlación entre la edad y el efecto positivo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, en R, las correlaciones se leen primero por la fuerza y luego por la significancia. ¿Ok? Básicamente, es la única forma en cómo se hace. Vamos a ver que si yo aplico Spearman o Kendall, lo único que va a variar en la fórmula es que yo voy a incluir esta línea. Una línea que diga método igual y le cambio el método. El predeterminado que viene, si yo quito esto, es Pearson. Si yo le dejo method igual a Spearman, me va a sacar una correlación de Spearman. Si yo dejo method igual a Kendall, me va a sacar una correlación de Kendall. Pero como les dije, son exactamente las mismas. Diferirán por nada, son centésimas. La correlación entre efecto negativo y positivo en Pearson era 0.35, aquí es 0.32. Varía un poquito, ¿ok? No mucho, pero ahí está la variación. Con Spearman, con rangos. Ahora con Pearson, digo, perdón, con Kendall. Aquí está con Kendall, la correlación entre el efecto negativo y el efecto positivo. Con Kendall es todavía más baja, 0.24, ¿ok? Entran en el rango de correlaciones leves, pues sí, si quieres verlo así, pero simplemente son correlaciones por debajo de 0.5. Una posición específica ya. Lo que quería que vieran es que no varía la interpretación. Es un valor, es un signo negativo o positivo y es una significancia que está aquí. En las tres sale significativo. En Kendall, si quieren verlo así, es un poco más cercano a la frontera del 0.05, pero aún así la pasa. Tanto en Kendall como en Spearman, que aquí está en Spearman, como en Pearson, la correlación entre el efecto positivo y negativo es significativa. En unos es de 0.35, en otros es de 0.32, en otros es de 0.24, pero en todos sale correlacionado. Entonces se lee exactamente igual en cualquiera de las tres. Y esas son las más conocidas. ¿Ok? ¿Dudas con esas? ¿Algún comentario? Joaquín, porque te veo con ganas de decir. Sí, lo que pasa es que esto, me imagino yo defendiendo eh, un estudio y pues no, me daría miedo los comentarios del panel, pues. O sea, decir esto es lo que está sucediendo y pues así es. O sea, no comprometerme con un es bajo, fuerte, alto, tomar. A ver, hablándote en mi experiencia sí profesional, siempre te piden correlación entre gasto publicitario y ventas. Acuérdate que yo me especializo en mercadotecnia. Entonces, si me sale un punto 25, tengo que tomar una decisión. O subo el presupuesto o pues nada más lo mantengo o lo quito, ¿no? Entonces, sí tendría que comprometerme y sí con un criterio establecido, un parámetro más bien, un parámetro establecido, decir, esto es medio, esto es alto, para tener objetivos estratégicos de negocio, ¿no? Ujú. Y digo, perdón por quien vea el video de que me salga de la psicología, pero No, este, está bien. mm, Es que esto se utiliza en todos lados, economía, política, sí, psicología. Yo te diría esto. Número uno, jamás tomaría una decisión basada en una correlación. Lo haría en una regresión, si acaso. ¿Por qué? Porque correlación es un análisis demasiado suave para poder tomar decisiones, a mi parecer, estadísticas. Y creo que la mayoría de los economistas estarían de acuerdo conmigo, salvo que la correlación saliera muy evidente, punto ochenta y tantos. Yo no tomaría decisiones con base en una correlación porque correlaciones de este tamaño, punto 30, punto 20, todavía se pueden deber a errores muestrales, se pueden deber a artefactos metodológicos o se pueden deber a correlaciones espurias, que también es una posibilidad, ¿ya? Ahora, si tienes que tomar cuestiones de decisión, esto no es por la prueba, es por la naturaleza del trabajo en la cual aplicas esa prueba. ¿Ok? Y esta es la parte, yo te digo la parte matemática. Estrictamente hablando, en la parte matemática no hay puntos de corte. ¿Por qué? Porque en la parte matemática no tomas decisiones. Es lo que es y ya. En el espacio en donde trabajas es donde se requiere un punto de corte y ahí es donde yo matizaría las cosas.
¿cómo estableces un punto de corte si no lo hay? Esa fue la pregunta que hicieron, por ejemplo, para análisis factorial. ¿Cómo sabemos a partir de qué puntaje es el factor que tenemos que retener? No, pues el eigenvalue fue con lo que tomaron mucho, los autovalores, el famosísimo autovalor superior a 1. Y hubo un autor en 2014 que dijo, bueno, pero pues sí está chido o no está chido, fue arbitrario. Entonces, ¿cómo probamos eso? ¿Cómo sabemos que funciona? Lo que hizo fue hacer un estudio de simulación y probar diferentes formas de extraer factores. Sacó su eigenvalue igual a 1, sacó su factores en la prueba del script plot, no con el eigenvalue, sino nada más viendo en qué momento se hacía plana la gráfica script plot en un factorial, y sacó uno que era una aproximación que se llama análisis paralelo. Es una comparación entre un estudio de simulación que simula factores que no explican varianza versus la varianza que estás explicando con tus sistemas. Hizo un estudio de simulación, corrió 1000 muestras diferentes y vio cuáles eran las soluciones factoriales que se repetían de manera más robusta en función de cómo las decidían. Y llegó a la conclusión que en la mayoría de los casos, más del 80% de las veces, cuando haces un análisis paralelo, la solución factorial, la estructura factorial se mantiene mucho más por encima que el factor de decisión de eigenvalue, que el factor de decisión de Script. Entonces, basado en evidencia, el factor de decisión para extraer factores en un análisis factorial exploratorio es el análisis paralelo, pero ya no es arbitrario, ya se basa en una decisión que está dentro del campo de la psicometría. Si esto funciona para aplicar un análisis factorial como lo aplican en bioestadística, para organizar las especies por subgrupos, la verdad no sabemos, no creo que sea un criterio correcto para eso, pero para psicometría lo es. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque los campos que requieren sus puntos de corte requieren hacer estudios específicos para saber cuáles son los puntos de corte que les funcionan a esos campos. No es la prueba la que te tiene que decir cuál es el punto de corte, sino el campo. En tu caso, Joaquín, si a nivel de decisiones económicas, ¿me dijiste cuáles eran las dos variables, perdón? Es gasto publicitario y ventas. Gasto publicitario y ventas. He tomado decisiones a lo largo del tiempo basado en un criterio. Lo que me toca a mí hacer es recopilar históricamente si las decisiones han acarreado buenos resultados y en función de esa decisión histórica y de esa consistencia, sacar, por ejemplo, una B de Aiken para acuerdo entre la cantidad de veces que se han repetido adecuadamente eh, buenas decisiones versus malas decisiones, y la decisión que tenga el valor más alto de una BDI, que no de un índice de validez de contenido, es la que yo voy a mantener como el criterio para mi área. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está basado en evidencia anterior. ¿De qué? De los puntos de corte que me sirvieron para mi área en factor de decisión. Es eso, es el contraste entre el espacio en donde trabajo y la prueba en sí misma. La prueba no requiere darte un punto de corte. Es el espacio de trabajo y el factor de impacto de ese corte el que te da un factor de decisión. Tan es así que un ejemplo en clínica, en decisiones a nivel salud, no utilizan en pruebas psicométricas nuestras pruebas de confiabilidad y validez. Pues, sí les importan saber si tiene un buen alfa de Cronbach, pero para una prueba que puede identificar diagnósticos de algo, por ejemplo, depresión, trastorno de depresión mayor versus los que no tienen, no utilizan alfa de Cronbach, no utilizan omega de McDonald, utilizan sus propios criterios que se llaman criterios clínico-métricos, que es sensibilidad y especificidad, que también la prueba detecta verdaderos positivos, sensibilidad, y que también la prueba detecta falsos negativos, digo verdaderos negativos, que es especificidad, y tienen sus propios valores, punto 90, punto tan, 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 tan. O sea, ellos tuvieron que crear sus propios criterios de precisión de sus pruebas porque requerían otro tipo de parámetros. Entonces, este es el campo. El campo es el que dicta cuáles son los cortes. Y está muy interesante, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, y en última instancia, realmente no lo haces en resultados. Se supone que esto lo haces en interpretación y discusión. Entonces, ya en discusión ya ni siquiera tienes que hablar sobre una variable está arriba o la otra abajo, sino cómo interpretas teóricamente lo que está saliendo. Aquí pueden, estrictamente hablando, igual, a nivel de resultados en su tesis, no tendrían por qué interpretarlo. Ponen el valor de la correlación y vámonos. O sea, es el resultado. La correlación es de 0.3 entre este y esta variable.
siendo muy estrictos, formato APA, manual APA, estilo de redacción, eso es lo que pide. No pide en sí mismo que interpreten en ningún momento en resultados. La interpretación, y siempre se ha dicho, va en discusión. En resultados no tienen que poner nada que tenga que ver con interpretación y interpretar qué significa la correlación en resultados estrictos, siendo muy estricto, es un error. En realidad la interpretación viene en discusión, que se supone que para eso está, para poder discutir qué significa ese puntaje que reportaste en resultados. ¿Ok? Si no estás haciendo dobleteo, interpretaste en resultados, según estadísticamente, y interpretaste en discusión al mismo tiempo. Pues, busquen el formato APA, lean el manual y van a ver que eso es incorrecto. Se supone que no dobleteas información. Pero bueno, esto ya es literatura aparte. Correlaciones diferentes, poco conocidas. Correlaciones biseriales. ¿Qué son las correlaciones biseriales? Son correlaciones cuando intentamos, vaya, la redundancia, relacionar variables que tienen diferentes niveles de medición. ¿Ok? Por ejemplo, la correlación biserial me ayuda a mí a correlacionar un puntaje de correlación entre una variable dicotómica y una variable continua. Yo quiero relacionar la edad que tienen las personas con su sexo. Esa correlación no tiene ningún sentido, pero era la única variable que tenía dicotómica en mi base. Entonces, imaginemos que yo quiero correlacionar esas dos cosas y me da un puntaje de correlación, que es esa correlación biserial. Ese puntaje de correlación es la correlación que existe entre una variable continua y una variable dicotómica. Y así hay muchas combinaciones. Quizás mi variable no es dicotómica, ahora es ordinal, supongamos nivel educativo. Y yo quiero relacionar qué tan mal se sienten las personas afecto negativo con el nivel educativo. Pues entonces utilizo la siguiente, una correlación poliserial. La correlación poliserial es para poder relacionar variables continuas, intervalares para arriba, con una variable ordinal. Yo acá no tengo variables ordinales salvo mis ítems Likert, que en este caso es mi ítem 2 de afecto negativo. Correlaciono y me da un puntaje de correlación. Obviamente va a ser altísimo porque es un puntaje, es un ítem dentro de la misma escala, pues, del factor, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que es la forma en cómo se saca un puntaje de correlación entre dos variables que en teoría no permitiría un análisis de Pearson o un análisis de Spearman. Si ustedes lo meten en Jamovi, lo meten en JASP, lo meten en SPSS, incluso aquí si lo piden, lo primero que les va a aparecer es un mensaje de error. Las dos variables no son continuas. No se puede ejecutar la correlación. Entonces hay que ejecutar estas correlaciones biserial o poliserial cuando se quieren relacionar variables continuas. ¿Cuál es la restricción para relacionar variables continuas con otros niveles de medición? Que esas variables de otros niveles de medición, en teoría, tienen un continuo debajo. Por ejemplo, aprobado o reprobado es una variable dicotómica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es totalitaria. O estás con Dios o estás con diablo. Pero en realidad tiene un continuo debajo. Un continuo de puntajes que te pueden poner en aprobado o en reprobado. Es una variable dicotómica que en realidad tiene una naturaleza continua. Esas variables son las que se pueden relacionar con la correlación biserial. Variables que en teoría serían continuas, pero que por efectos de cómo las medimos fueron dicotómicas. Lo mismo en el caso de ordinales. Y eso pasa con las escalas Likert. Son variables ordinales que en la teoría son un continuo debajo, que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Eso es un continuo, pero por artefacto de medición lo establecemos como una variable ordinal. ¿Ok? El nivel socioeconómico es un continuo que partimos en una variable ordinal, bajo, medio, alto. Entonces, son ese tipo de variables, de ese tipo de variables, las que podemos correlacionar con correlaciones biseriales o poliseriales. ¿Ok? Hay una tercera, que esa no la traje por acá, pueden investigarla en su momento, que se llama punto biserial. La punto biserial no es otra cosa que una correlación entre una variable continua y una variable estrictamente dicotómica, como esta, sexo, que no es un continuo. ¿Ok? Entonces, ahí sí se podría correlacionar edad con sexo con una correlación punto biserial. Pero son detallitos
digamos ya de mucha especificidad. ¿Ok? En algunos contextos de algunos proyectos, seguramente les interesará saber la correlación entre alguna de sus variables sociodemográficas con alguna de sus factores. Para eso son este tipo de correlaciones. ¿Ok? Para que no tengan que hacer chi cuadradas o no tengan que hacer pruebas de menor poder. Las biseriales y poliseriales son pruebas que emulan a Pearson con el mismo poder, considerando algunos criterios teóricos, que es como las que les dije. Y bueno, las correlaciones parciales son un tipo de correlación muy específica cuando queremos obtener la correlación como si controláramos una covariante, que eso es muy poderoso. Tomen en cuenta esto. Yo tengo tres variables, que en este caso que yo voy a meter acá es afecto negativo, qué tan mal te sientes, afecto positivo, qué tan bien te sientes, y edad, qué edad tienes. Y yo quiero saber la correlación no de estas tres variables, sino quiero saber la correlación entre el afecto negativo y la edad cuando yo estoy controlando los días que se siente bien. ¿Qué involucra controlando? Que yo estoy tomando en cuenta esos días para sacarlos de la ecuación y solamente tomar en cuenta cuán mal se siente en función de la edad. ¿Ok? Eso es una covariante. Esto también se puede hacer en ANOVA, también se puede hacer en regresión. Si ustedes creen que hay una variable que puede generar ruido, puede generar algún problema o modificar la relación entre otras dos variables, lo que hacen es controlarla estadísticamente hablando, equiparar sus efectos para todos los niveles de las variables. Y eso lo ingresan como una covariante. Si, por ejemplo, ustedes tienen el nivel socioeconómico como una variable que dicen, es que el nivel socioeconómico sí cambia la relación entre mis variables, entonces pueden meter el nivel socioeconómico como una covariable y así dejar fuera el efecto que tendría el nivel socioeconómico para poder observar la relación pura entre sus variables, considerando, se le llama controlando, el efecto del nivel socioeconómico para todas esas relaciones. Tienen una correlación, una regresión mucho más pura, sin ruido, sin problemas de que estén afectando variables extrañas. Es la forma en cómo controlamos las variables extrañas en estadística. ¿Ok? No solamente se puede ejercer control metodológico, también control estadístico a través de las covariables. En una correlación, por desgracia, generalmente no se puede hacer la covariante. No hay forma de meterlo en el código. Pero la correlación parcial se utiliza para eso. ¿Ok? Antes de que la ejecute, dudas sobre la teoría que acabo de explicar. Yo sí, pero prefiero que las platiquemos mañana. Y Ok. la pregunta concreta que tomaría mucho tiempo ahorita sería, entiendo el concepto, pero ¿cómo se hace? Porque si te acuerdas, en mi proyecto salió la duda si el sexo influye en la conformidad social. Y lo que me dijeron mis directores es controla la variable. Y dije, ah, pues sí, está muy padre, pero ¿cómo se hace? En Yamovi es muy fácil. Vas a tener un cuadrito que en donde metes tus variables que dicen factores y vas a tener otro que dice covariantes. Ahí metes. O sea, a nivel de procedimiento es sencillo. En De Jamovi cómo, todo está. sí, cómo funciona a nivel estadístico es mucho más interesante. Porque ya, sí, igual lo vemos mañana. Si quieren, podemos una pequeñísima clase así muy rápida sobre modelo general lineal. El modelo general lineal es el modelo base para todas estas cosas, ¿ok? Que es el que viene beta, cero, y al lado tiene una X1, N1. Y luego tiene beta 1 como el predictor o la pendiente para X1 del N1. Y así. Entonces, ese modelo general lineal es ahí donde se puede entender bien cómo funciona la covariación y el control de variables estadísticos. Pero miren, esto es una correlación parcial. ¿Ok? Acá tengo mi matriz de correlación de toda la vida. Si ven la diagonal son puntajes de 1 que son estos, que es igual que en una correlación de toda la vida. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Cómo se lee? Afecto negativo y afecto positivo están correlacionados, acuérdense, en Pearson salió de punto 35. Esto sigue siendo una correlación de Pearson, pero parcial. ¿Por qué dice punto 33? Ah, porque lo que está pasando aquí es que cuando controlo por la edad, cuando la edad la meto como covariante,
La relación entre el afecto negativo y el afecto positivo es de 0.33. ¿Ok? Es decir, si yo no considerara la edad como algo importante, es decir, yo meto a puras personas de la misma edad en la correlación entre afecto negativo y afecto positivo sería de 0.33. De eso se trata la correlación parcial. ¿Ok? Seguimos leyendo. La correlación entre el afecto positivo y la edad es de 0.080, sí, 0.08. Aquí está. Es el afecto positivo y la edad controlando el afecto negativo. O sea, no hay correlación entre el afecto positivo y la edad. No importa qué edad tengas, eso no se va a relacionar con qué tan bien te sientes. Lo que quiere decir que al mismo tiempo esto se interpreta de una forma que no importa si estás viejito, si eres joven, si eres adulto, si eres chaburruco o lo que seas, eso no va a impactar en qué tan feliz estés, que va a hacer por otras cosas. Y en el caso de la correlación entre la edad y el afecto negativo controlando por el afecto positivo, es un poco más alta, de 0.10. ¿Ok? Parece ser que ahí hay una correlación un poquito más evidente. Sí importa para cómo te sientes de mal la edad que tengas. Poquito, pero importa. ¿Por qué tiene sentido? Un pequeño dato de brevario cultural, afecto negativo y afecto positivo, teóricamente hablando, son dimensiones independientes. O sea, te puedes sentir mal y al mismo tiempo sentirte muy bien. O te puedes sentir muy bien y al mismo tiempo sentirte muy mal. Eh, Se supone, según la teoría del afecto, son variables independientes, no son una misma dimensión, no son parte de un espectro, no son dos puntos de un espectro. De entre siente más mal te sientes, menos bien te sientes, no funciona así, se supone, ¿no? Entonces, por eso eso tiene lógica. Pero abajito tengo mi p-value. Entonces, si yo observo, ninguna de esas correlaciones parciales, salvo la que existe entre el afecto negativo y el afecto positivo, son significativas. ¿Ok? Realmente la única correlación significativa es la que existe entre sentirse bien y sentirse mal, y es negativa, de 0.33. Controlando por la edad, es decir, sin importar la edad que tengas, esas dos cosas van a estar relacionadas. ¿Cuánto? Menos 0.33. ¿Ok? Aquí están los estadísticos, que acuérdense, son pruebas T, todas, son los estadísticos de una prueba T, en todos los casos. Aquí está la N que se utilizó para eso, los grados de libertad, y el método de correlación, que en este caso es Pearson, para las correlaciones parciales. ¿Ok? Más o menos se entiende la cosa. Yo sé que es una clase de 15 minutos de correlación parcial, pero más o menos se entiende cómo va la onda. Yo sí. Tona, ahí eso se me hace súper interesante lo que estás diciendo, estoy tratando de entenderlo. O sea, lo que hace es controlar una variable, en este caso la edad, agrupándola y buscando si cuáles son las correlaciones por grupos de esa variable. No, el control funciona como si anularas el efecto que tiene esa variable sobre la relación de las otras dos. Voy a ponerte un ejemplo práctico. Existe una correlación espuria entre la cantidad de personas que va a la playa, perdón, entre la cantidad de personas que se ahoga en una playa y la cantidad de personas que comen helado en la playa. Y hay una correlación real, pero es espuria. ¿Por qué? Porque funcionan en función de cuántas personas van a la playa. Por eso se correlacionan. Entonces, esa correlación de personas ahogadas, personas que comen helado en la playa, la vas a tener siempre. Si tú corres una correlación de Pearson, ahí va a salir. ¿En qué momento va a dejar de aparecer como una correlación importante? Cuando corres una correlación parcial y controlas el efecto de la cantidad de personas que fue ese día a la playa. Entonces, controlar el efecto de la cantidad de personas es anular el efecto de, a ver, si fuera una persona a la playa o si fueran 400 personas a la playa, no importa. ¿Cuánto sería la correlación entre comer helado en la playa y ahogarse si no importara la cantidad de personas que fueran a la playa? En ese caso, esa correlación espuria desaparece. ¿Ok? Porque controlar el efecto es anular el efecto
que tiene una variable sobre las otras dos. Y eso es muy importante en psicología. Hay variables que están relacionadas en función solamente de otras. Se le llama mediación. Entonces, la correlación parcial es una aproximación inicial a observar un efecto de mediación de alguna variable. Si yo estuviera en términos de mediación o moderación, diría que la edad no tiene ningún efecto de moderación o mediación al respecto del efecto negativo y positivo, porque su efecto es nulo. No existe, no cambia nada la correlación entre el efecto negativo y positivo si controla por la edad o si no controla por la edad. Si no controla por la edad desde punto 35, si controla por la edad desde punto 33, o sea, cambia 2 centésimas. Si Ujú. cambiara muchísimo controlando por la edad, ahí yo podría asumir que la edad tiene mucho que ver en la correlación entre el afecto negativo y el afecto positivo. O No sea, sé si me di a entender. pero o sea, en cuestiones de mi base de datos, por ejemplo, entonces yo tendría en tu ejemplo que tener las personas que comen helado divididas en las que fueron a la playa y las que no fueron a la playa y las personas que se ahogan. Y Necesitas las tres, solamente las tres variables, ni siquiera las necesitas divididas. Necesitas cantidad de personas que fue a la playa, cantidad de personas que comió helado y cantidad de personas que se ahogaron, como tres variables independientes. y hay como o sea, es que estoy pensando como en algunas cosas en donde no tienes los datos completos. O sea, tendrías que haber preguntado esa variable en todos los casos para que esto funcione. Exactamente. Sí, sí, esa es una restricción importante y sí. Y es una regla general de la investigación, ¿eh? Si no controlas metodológicamente, la única manera de controlar estadísticamente es que tengas la información Mm, completa. mm, Si no tienes la información completa, no puedes controlar estadísticamente. Entonces, la idea sería controlar metodológicamente. ¿Qué sería controlar metodológicamente? Toma muestras de diferentes momentos de la playa, en donde en un día hayan ido uno o en un día hayan cuatro y correlaciona sus puntajes. O sea, varía metodológicamente las muestras acerca de la playa. mm, Pero eso es control metodológico. Si no es control metodológico, entonces tienes que preguntar la información. Y sí, la restricción es que esto no funciona con datos perdidos. mm. Ok, gracias. Sí, sí. Es una herramienta poderosa, pero pues obviamente tiene sus restricciones, ¿verdad? Ahora, regresión simple, no me va a tener mucho eso porque ya lo han hecho creo que muchísimas veces con Caro y lo han de tener hasta la coronilla con eso. Tengo mi primera parte de mi base, digo, de mi código, que es una gráfica de una línea de regresión. La línea punteada, obviamente, es la pendiente de regresión entre afecto negativo y positivo. Y la línea gris es el error, ¿ok? Que existe la dispersión promedio de error en los puntajes para la línea de regresión. Yo Pero, aquí les dejé, perdón, Joaquín. sí, dime por favor ahí en el código dónde está la línea de regresión, porque a mí he tratado de hacer gráficas y no me sale esa línea. En el código les dejé línea por línea para qué servía. Esta línea de código sirve para ajustar al centro. Esta línea de aquí sirve para dibujar la línea de regresión, que es esta. Y con este código chiquitito de aquí es que le pones el rango de error. Para verlo, si yo a esto le pongo false y lo corro de nuevo, me va a dar la misma gráfica, pero sin el rango de error. Ya a esto le pongo through y me dibuja el rango de error en grisecito. ¿Ok? Esta línea realmente del código, geomsmod method-lm, es la que me da la línea, la pendiente de regresión. Abajo les dejé cosas para personalizarla. Por ejemplo, aquí le puse para que pongan el título. Pues aquí le podemos poner predicción del afecto negativo en función del positivo. Y en el eje de las X, según yo, está afecto positivo. Y en el eje de las Y está el afecto negativo. Pero aquí les dejé para qué sirve. Título de la tabla, título del eje de las X, título del eje de las Y. Si lo vuelvo a correr, ahí ya tengo el titulito, predicción del efecto negativo y positivo. El titulito en el eje de las X,
digo, de las X y en el eje de las Y. Es para personalizar este código. Entonces, bueno, eso es cómo se ve, ¿ok? Después, ¿cómo se corre una regresión? Ya eso ya lo saben seguramente, es con la función LM, porque es LM y no regresión o reg o algo así, porque un puntaje de regresión en R se corre con una fórmula de lineal model o linear model, ¿ok? Modelo lineal, nada más. La fórmula es lo que se especifica, que es variable dependiente, afecto positivo, variable independiente, afecto negativo. Y la información de dónde la vas a sacar. Súper fácil. Yo prefiero, ¿por qué? Porque me da el estadístico completo, guardarlo siempre en un objeto. Yo le pongo a ese objeto reg y lo guardo. ¿Para qué? Para que después cuando le ponga la función summary reg, me dé toda la información de la prueba de regresión. En donde tengo aquí el puntaje de regresión y veo que es significativo para afecto negativo. O sea, es decir, el afecto negativo sí sirve para predecir el afecto positivo. ¿Cuánto predigo del afecto positivo? Aquí está la R cuadrada ajustada. Punto 11. O sea, el 11%. ¿Ok? Nada más. Esa es mi R cuadrada. No mucho, poquito. Pero considerando que son variables sociales, una sola variable predecir el 11% de la varianza de otra, pues está bastante bien. ¿Ok? No, no está nada mal. Y pues aquí está la prueba F, que es la que piden usualmente reportar en la regresión. Vemos que es una estadístico F de 10 con 1,75 grados de libertad y valor de la significancia. Ahí está, relativamente fácil. Aquí están los residuales, por si se quiere. Y esto, acuérdense, el estimate es la beta, ¿de acuerdo? La beta es el puntaje que se reporta realmente en una regresión. Muchos se entretienen mucho con la R cuadrada, pero el puntaje interesante sí es la R cuadrada, pero también es la beta. ¿Cómo se interpreta la beta? ¿Idea? A veces no se interpreta, eso se los ahorro, pero a veces sí se puede. La beta se interpreta como la cantidad de cambio que sufre la variable dependiente si mi variable independiente aumenta una unidad. ¿Por qué a veces se interpreta? Porque a veces esa unidad tiene sentido y a veces no. ¿Ok? En el caso de acá, sí tiene un sentido. ¿Cuánto del afecto positivo aumenta si el afecto negativo sube un punto? Y en este caso, sube 0,08 del afecto negativo. Digo, del afecto positivo. No es mucho. Más bien no sube, baja, porque es negativo. ¿Ok? Por eso, Joaquín, hace rato te dije que yo tomaría decisiones con una regresión, no con una correlación, porque así, aquí sí directamente sé cuánto de mi variable dependiente cambia en función de la independiente. En una correlación no puedo. ¿Cuándo no tiene sentido esto? Por ejemplo, en variables como nivel educativo. Si el nivel educativo lo meto acá como una variable continua, lo corro y digo, es la cantidad de cambio que sufre, por ejemplo, yo tengo el nivel de ingreso, ¿cuánto dinero ganas? Y su predictor es el nivel educativo. Y me sale una beta. Yo quiero interpretar esa beta no tiene mucho caso. ¿Por qué? Porque es cuánto sube del nivel de ingreso que tienes en función de una unidad de nivel educativo. Pero piénsenlo, una unidad de nivel educativo no tiene sentido. ¿Cuánto es una unidad de nivel educativo? Eh, no se puede interpretar directamente. O sea, algunas betas en algunas regresiones se pueden interpretar, algunas no. Va a depender del contexto de la prueba. Aquí les dejo todos los plots para comprobación de supuestos, uno por uno nombrado, pero para terminar sí quiero llegar a regresión múltiple. ¿Para qué? Para que noten únicamente que el único cambio que hay es que en la fórmula se agrega un más. Ahí está el más. El más le sirve para poner el segundo predictor. Yo acá al afecto negativo lo quiero predecir con el positivo más la edad. Y lo demás es exactamente lo mismo. La función es la misma, LM, se saca del mismo lugar, mismo formato. Lo único que cambia es la fórmula en donde a la independiente le estoy agregando el más una siguiente variable. Lo vuelvo a comprar, a agrupar todo en un objeto que se llama rec bajo mul. Aplico el summary
Y aquí está mi summary de mi regresión múltiple. Lo único importante acá que es necesario considerar es cómo ingresó el programa las variables. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se haya ingresado, es cómo sale el puntaje de regresión. Eso sí varía. El estándar es el método intro. Es decir, mete todas las variables y la que explica más primero y la segunda que explica más, chido. Y ese es el método realmente estadísticamente más recomendado, ¿ok? Porque lo que decide el orden de los predictores es la varianza explicada, simplemente, ¿ok? Pero en ocasiones no queremos ese método de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos una teoría que nos indica cuál es el predictor más importante, cuál es el segundo más importante, cuál es el tercero más importante. Entonces, si hay una teoría atrás, el modelo de regresión no pueden dejarlo como método intro, porque lo que va a decidir el orden es la estadística, es decir, el puntaje crudo que sacaron los participantes, y eso se puede deber a error de muestreo. En realidad, cuando ustedes tienen una teoría detrás, el método de entrada de esto tenía que ser un método paso a paso. No se suele recomendar el paso a paso cuando no se tiene teoría detrás, porque el paso a paso hace que la varianza se vaya comiendo en función de las respuestas de las personas. Y suelen salir modelos poco ajustados o con baja varianza explicada. ¿Por qué? Porque generalmente no hay teoría detrás. ¿Ok? Las personas no entran a modelos de regresión con, pues yo sé que mi predictor 1 va aquí, y mi predictor 2 va aquí, y mi predictor 3 va aquí, y son este y este. Generalmente no. Probamos modelos como de, pues yo considero que es variable 1, 2 y 3. ¿Cómo estén ordenadas? ¿Quién sabe? Entonces, pues los metemos, aventamos espagueti a la pared, a ver qué espagueti se queda pegado, y eso es lo que sacamos. Eso es esencialmente cómo funciona el método intro. El espagueti es qué variable se quedó y cuánto se pegó es la R cuadrada y la varianza explicada que explica cada predictor y el incremento en la predicción. Si tengo un modelo teórico atrás que me dice el orden de las predictores es este y este, entonces el modelo de entrada de una reducción múltiple tendría que ser paso a paso, organizando tú manualmente cuál va primero y cuál va después. Si además de eso el modelo dice este grupo de variables va primero y después va otro grupo de variables, a eso se le llama regresión jerárquica. O sea, hay que meterla por grupos y es otro método de entrada. Cada entrada tiene un método, cada grupo tiene un método, que en este caso sería intro, pero es por grupos de predictores. A veces en sus modelos en doctorado, no digo que siempre, pero a veces ponen o agrupan sus variables en variables más grandes. Por ejemplo, eh, premisas históricos socioculturales y rasgos de género están todas dentro de variables socioculturales. Esas dos. Ese grupo se puede meter a una regresión junto. Se le pone variable grupal 1, el método de entrada es intro, y después se pone un segundo grupo de variables en donde ustedes pueden probar el valor de predicción jerárquica que tienen las variables. Es decir, el método de entrada de una regresión lineal múltiple importa mucho y va a depender mucho de eso, de su resultado. Sí puede cambiar, y se los dejo muy claro, puede cambiar la cantidad de varianza explicada de su modelo en función de cómo metan sus variables. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? El único método en donde no importa es en el intro. En el método intro, no importa en qué momento metan, cuál sea la primera, cuál sea la última, la regresión solita y el algoritmo decide cuál te pone como el predictor más importante. Es el método, aventemos las cosas y a ver qué pega. Después de ese, la paso a paso, hacia atrás, hacia adelante, regresión jerárquica, todo eso va a importar en qué posición pones el primer predictor y el segundo para la cantidad de varianza que explique tu modelo. Entonces, eso sí, considérenlo bastante. Aquí, pues, por ejemplo, mi varianza explicada pues, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la edad valió para chetos. O sea, la edad no es un predictor significativo, entonces, al no predecir nada, la R cuadrada no aumenta nada en función del modelo de una sola variable, que era lo mismo de predicción. O sea, no aporta nada a la edad, pues. De hecho, incluso se come varianza. Si ustedes lo observan, tiene 11, 11, 7, digo, perdón, 1, 1, 7, cuando es un solo predictor, y cuando son dos predictores, tengo 1, 1, 0, 5, menos capacidad de predicción. ¿Por qué? Porque la edad se está comiendo varianza explicada.
¿Dudas? Yo sé que puede haber muchas, pero ¿alguna puntual? ¿Cómo dijiste que se llamaba, Tona, cuando las puedes agrupar de acuerdo al modelo? Adiós, Joaquín. Sí, se llama regresión, o sea, hay dos. Si es por variable, si tú Ah, sabes qué orden lleva cada variable, se llama regresión paso a paso. Y vas metiendo, tú decides el orden en que el modelo va estimando la cantidad de varianza por el orden que le das a las variables. Si es por grupos de variables, supongamos que tienes eh, tres grupos de variables. Tu primer grupo contiene tres variables, tu segundo grupo contiene dos y tu tercer grupo contiene tres. Eso se le llama regresión jerárquica y puedes meter variables por grupos. Tu primer grupo van a entrar por método intro, tu segundo grupo por método intro, tu tercer grupo por método intro. Y eso se puede hacer tanto aquí como en Yamovi. En Yamovi es más fácil, obviamente. Simplemente les piden que vayan cambiando los grupos. Acá tampoco es muy complicado, se va especificando la fórmula por grupos. Se hace algo así similar, pero adentro de esto tiene variables de agrupación. Ay, perdón, es que es arriba. Adentro de habría como una variable de agrupación, algo así como, crear a los ver, objetos que ya incluyan pares. ajá, exactamente, B2, variable 2 y variable 3. Y así lo vas metiendo. ¿Ok? Digo, no, ahorita no tengo así con precisión el código para regresión jerárquica acá, pero si lo necesitas, te lo consigo. No, gracias. Entonces ya después están los modelos de mediación y moderación, que eso los vamos a ver más adelante, que están bien interesantes y esos son muy poderosos. Son los que yo siempre recomiendo para tesis en psicología social específicamente, porque son modelos que verdaderamente te dan un aporte más allá de una regresión múltiple. El modelo de mediación y moderación te da una explicación real de por qué las variables pueden o no estar explicando una cantidad de varianza específica. Además de que pues sirven para interpretaciones más útiles, generalmente más aplicables que una simple regresión. Entonces, ahí después los veremos. Ya vamos a hacer, creo que según yo, un corte en medio y vamos a ver psicometría rápida, teoría clásica de los test y TRI, un poquito de TRI, y ya después damos el salto a modelos de mediación. Bueno, pues si no hay más, entonces nos vemos mañana para dudas, quienes puedan, y si no, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Bye bye.